Carta a los Colosenses, capítulo 1, estaremos estudiando el día de hoy. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga. Iniciamos con Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 23. Estaremos estudiando el día de hoy con la ayuda del Señor. Así que espero que tengas tu cuadernito de notas, marcador, lapicero, Biblia, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de este estudio. Nuestro único deseo es acá poder ayudarte en el conocimiento, en la lectura de la palabra de Dios. Tremendo alimento que necesita nuestro espíritu. Así que Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 23 estaremos viendo el día de hoy. Muy bien. Iniciamos entonces. Pablo, dice el versículo 1, apóstol de Jesucristo, y nos deja saber quién es el que está escribiendo la carta. Por cierto, Pablo no conoce esta iglesia. El video de la semana pasada hablábamos acerca de la introducción, el contexto de la carta, para que pudiéramos darle una mejor interpretación a lo que Pablo nos está enseñando, ¿no? Es una iglesia que Pablo no conoce. Él está preso cuando escribe esta carta y al parecer están entrando ciertas doctrinas falsas a la iglesia. Algunos hermanos están tomando sus costumbres, involucrándolas en la vida de la fe, y por ahí va más o menos las llamadas de atención que Pablo va a estar dando en esta carta. Muy bien, ya sabemos quién la escribió. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recordarás que Pablo se hace apóstol o es hecho apóstol, no es que se hace, sino que lo hizo el Señor. Apóstol quiere decir enviado. El Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco a Pablo, y es ahí donde recibe la gran comisión de ir con los gentiles a predicar el evangelio, ¿no? Tremenda comisión, tremenda misión que se le dio a Pablo. Pablo la cumplió también a cabalidad, mis hermanos. Cosas que tenemos que imitar nosotros. Pablo recibe un llamado y lo cumple al pie de la letra, sin importar el costo, sin importar el sacrificio, sin importarle nada. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Sufrió penalidades, llegó hasta la muerte para cumplir el propósito que Dios había puesto en la vida de él. Mis hermanos, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entregar la vida en el reino de Dios, entregar la vida a la causa de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo le acompaña en este momento a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hacia ellos va dirigida hacia la iglesia que está en Colosas. El saludo, como siempre, de Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Algunos entienden que gracia es el saludo para los griegos y paz es el saludo para los hebreos, ¿no? Pero pequeños puntos de vista de algunos. Muy bien. Versículo 3, el subtítulo acá en mi Biblia dice: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Esta es la oración de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo pide por la iglesia? ¿Cuál es la oración de Pablo? Algo que tú y yo podemos imitar es las oraciones de Pablo. Pablo dice acá: siempre orando por vosotros. No de vez en cuando, no una vez, es siempre. Pablo, un hombre de oración. Pablo, un hombre ocupado en el ruego y en la súplica al Señor. El ministerio, mis hermanos, tiene que llevar mucha oración. Si tu ministerio no lleva oración, va a ser un ministerio sin poder, va a ser un ministerio muy liviano, va a ser un ministerio que le falte la fuerza del Señor. La oración tiene que acompañar al ministerio. Siempre orando por vosotros, dice Pablo. Damos gracias a Dios. Está agradecido Pablo por la iglesia de los Colosenses. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Da gracias por los colosenses, Pablo. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la fe de los colosenses es una fe pública, no es una fe escondida. No son cristianos incógnitos, no son cristianos a escondidas, no son cristianos que nadie sabe que son cristianos. No, los colosenses se han dado a conocer como creyentes. Y Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es conocida la fe de los colosenses. Y Pablo está muy agradecido por eso. Mis hermanos, ¿están ustedes agradecidos
por los creyentes que ustedes conocen, depende, o la iglesia en la que ustedes asisten, la comunidad de fe en la que ustedes asisten. Hay un agradecimiento en el corazón de ustedes porque sus hermanos están en la fe del Señor. Mucho tenemos que aprender de Pablo. Agradezcámosle a Dios por nuestros hermanos porque son salvos. Ahí hay un punto para nuestras oraciones. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta es una iglesia que ama también al prójimo. Una de las señas, de acuerdo al Evangelio de Juan, de los creyentes es de que si se aman los unos a los otros, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor entre hermanos es una evidencia del discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe, el amor que tenéis por todos los santos. Y aquí hay un motor, dice Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza que todo creyente tiene y esa esperanza se convierte en el combustible para la vida de fe y para la vida de amor. La vida de fe y la vida de amor tiene un combustible que se llama esperanza. Estaremos con el Señor en la eternidad. Dice la esperanza que está guardada, ¿dónde? En los cielos. No es acá en la tierra. La esperanza que tú y yo tenemos, mis hermanos, no está acá en la tierra. Aquí no es una esperanza de un Dios que suplirá lo material. No es una esperanza donde Dios nos va a enriquecer, donde Dios nos va a sanar, donde Dios nos va a mantener cubiertos con una protección especial. No, la esperanza está en el cielo. La mirada del creyente está en el cielo, no está en la tierra. Desgraciadamente hay un evangelio fraudulento metido en las iglesias que se enfoca en las cosas presentes, no en las cosas eternas. Mucho reflexión y análisis, mis hermanos, cuando escuchen algún mensaje que se enfoca solamente en los beneficios que el creyente supuestamente va a tener acá. El enfoque está en el cielo. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Esto se me hace bastante interesante a mí, mis hermanos, porque hay una esperanza que nace en el creyente. Esta esperanza es el combustible para la fe y para el amor. Pero dice Pablo que esta esperanza que nace en el creyente nace por haber escuchado, ¿no? Por haber oído la palabra verdadera del Evangelio. Haber escuchado el Evangelio produce esperanza que alimenta la fe y que alimenta el amor por los demás. ¿Ves esa cadena? ¿Ves esa unión? ¿Ves ese tejido entre una y otro? Tremendo lo que hace el Evangelio en la vida del creyente, ¿no? Muy bien, entonces ese Evangelio, dice Pablo, que produce la esperanza, que empuja hacia el amor y a la fe en Cristo Jesús. Bueno, esa esperanza a través del Evangelio, válgame la redundancia, ha llegado hasta vosotros, pero no solamente a ustedes, colosenses, dice, así como a todo el mundo. Pablo está anunciándonos a través de esta carta que gran parte del mundo ya conoce el Evangelio. Al menos en el mundo conocido. Y mis hermanos, los responsables fueron los apóstoles que comenzaron a proclamar este evangelio y todos los discípulos que le siguieron. Bueno, esa es nuestra labor. Pablo nos está diciendo, mira, este evangelio no le ha llegado solamente a ustedes, les ha llegado a todo el mundo. Y no solamente eso, sino que el evangelio verdadero, el haber escuchado el evangelio de Dios y que ese evangelio, mi hermano, haya tocado tu vida de tal manera que te haya impactado, bueno, ese evangelio lleva fruto. Dice, y crece, aquí mira, lleva fruto y crece en vosotros. Mis hermanos, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo, enviaré mi palabra así como la lluvia, ¿no? Y nos presenta esta imagen Dios de la lluvia que cae del cielo, que cae en la tierra recibe esa agua y esa agua la utiliza para producir la plantita y todo eso, ¿no? Bueno, esta agua también se evapora y sube al cielo. Y
Y no, he aquí yo envío mi palabra, dice Dios, y no regresará a mí vacía, sino que hará aquello conforme a lo que yo dije que sucedería. Dios habla y lo que Él dice que sucede va a suceder. Dios habla y su palabra no regresa a Él vacía. Bueno, la palabra verdadera del Evangelio nos llegó a nosotros. En este caso le llegó a los colosenses. ¿Y qué sucedió con ellos al recibir la palabra? Bueno, ellos crecieron y llevaron fruto. Mi hermano, una evidencia de que tu cristianismo es verdadero es de que estás creciendo en el Señor y es de que estás llevando fruto. Los frutos son la evidencia del árbol. Y Pablo allá en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos, el fruto, del Espíritu Santo. Mi hermano, si hemos creído la palabra verdadera, vamos a llevar fruto y vamos a crecer. Así que si tú eres el creyente que dice, ay, como que me siento estancado, seguramente no estás invirtiendo suficiente tiempo en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Porque si no, esto es mentira. Pero la palabra de Dios es verdad y dice que esa palabra hace que crezcamos y hace que llevemos fruto. ¿Y cuándo empezamos a dar fruto? Me preguntará alguien. Bueno, Pablo lo dice aquí, desde el día que oíste y conociste la gracia verdadera. Desde ese momento la palabra de Dios comienza a obrar en el creyente y comienza a hacer la obra. El que inició la buena obra la va a terminar. Eso nos trae mucho aliento y mucha esperanza. Pero mi hermano, no te engañes. No te engañes. El que inició la buena obra la va a terminar. Asegúrate de que inició la obra en ti. Yo tengo que asegurarme de que esa obra se inició en mí también. Porque es muy bonito el pasaje que trae esperanza, pero debo asegurarme que la obra se inició. ¿Qué tal si nunca se ha iniciado la obra, no? Y acá tenemos evidencia, crecimiento y fruto. Muy bien, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, y aquí está el responsable de la iglesia de los colosenses. Epafras es el que conoce a Pablo y es el que lleva el evangelio a los colosenses y es donde la iglesia nace. Epafras es el fundador de la iglesia de los colosenses hasta donde logramos entender. Así que interesante, mis hermanos, como lo habéis aprendido de Epafras. El evangelio, la palabra verdadera. Tremendo, mis hermanos. Nuestro consiervo amado, dice Pablo, es nuestro consiervo amado. Somos iguales, somos siervos, en otras palabras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que el Señor ha elegido a Epafras para los colosenses. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Gloria a Dios. Esta iglesia tiene amor, está llena del Espíritu Santo, está ocupada en el Evangelio, está creciendo, está dando fruto, tiene una fe conocida por muchos. Seamos esa iglesia, mis hermanos. Esforcémonos para ser la iglesia de los colosenses, al menos en el inicio, porque tremenda iglesia, ¿no? Muy bien, versículo 9, la oración de Pablo continúa. Aquí hasta el versículo 8 terminó este asunto de dar gracias, ¿no? Ahora viene la petición de Pablo hacia Dios para los colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir. ¿Qué es la petición de Pablo para con los colosenses? Ya primero vimos que era un hombre agradecido por los colosenses, pero tiene sus peticiones a Dios también. ¿Qué es lo que le pide a Dios Pablo? De pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, la oración de Pablo para los colosenses es la oración de Pablo para nosotros y es también lo que nosotros tenemos que ver para nuestra vida, es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer cuál es la voluntad, llenarnos del conocimiento. Esto quiere decir que leemos, escuchamos, estudiamos, aprendemos, entendemos. Todo eso es lo que involucra el conocimiento. ¿De qué? La voluntad de Dios.
Mi hermano, la Biblia es el lugar donde tú vas a descubrir dónde está la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Dios nos está dirigiendo como humanidad o como iglesia específicamente. Y la oración de Pablo es de que ese conocimiento aumente en nosotros. Así que, mi hermano, no pierdas el tiempo que Dios te ha dado en esta tierra. Estudia su palabra, aprende su palabra y obedece su palabra. Pablo ora para ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tremendo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Si tú conoces cuál es la voluntad de Dios, tú vas a saber cómo dirigirte en la vida y te vas a estar dirigiendo de una forma digna que le traerá honra y gloria al Señor. ¿Quieres tú que tu vida le dé gloria a Dios? Bueno, lee su Biblia para que conozcas qué es lo que Él espera que tú hagas. Así que no dejes tu lectura ni tu estudio de la palabra de Dios, mi hermano. Lamentablemente, nuestra iglesia cristiana, en general, de acuerdo a las estadísticas, es un porcentaje, si no me equivoco, es un 30% el único que lee la Escritura. El 70% de los creyentes no leen la palabra de Dios. Por eso la iglesia comienza a aceptar cosas que no son. Por eso la iglesia comienza a creer cosas que no son verdad. Y comienza a llevar cargas que no debe llevar. Y comienza a imponer cargas que no debe imponer. Es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque eso nos va a ayudar a andar de acuerdo a lo que a Dios le agrada, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahí están los frutos otra vez. Y creciendo en el conocimiento del Señor. Debemos crecer en el conocimiento del Señor. Debemos llevar fruto en toda buena obra. Y debemos agradarle a Dios en todo. Y debemos andar como es digno del Señor. Muy bien. Entonces mira lo que hace el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a llenarnos del conocimiento. ¿Ok? También nos ayuda a andar como es digno. También nos ayuda a agradarle en todo y nos ayuda a llevar fruto en toda buena obra, ¿no? Tremendo. Y también nos ayuda en crecer en el conocimiento de Dios. Y si tú creías que el estudio de la palabra de Dios no hacía mucho, bueno, es una herramienta, es una base para el creyente. La vida del creyente tiene que involucrar estudio de la palabra de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Mira, paciencia. ¿Sabes? Cuando habla la escritura, cuando tú lees paciencia, es la actitud del creyente. Es una actitud amorosa, es una actitud con esperanza, es una actitud con fe en medio de las persecuciones que le llegan a su vida a consecuencia de ser un creyente. El creyente, cuando lees la palabra paciencia, se está refiriendo a eso, al creyente que está siendo perseguido, pero que su fe está firme y está con la esperanza viva y la mirada la tiene en el Señor. No es el creyente que se queja porque está siendo perseguido, no es el creyente que desmaya porque está siendo perseguido, no, esa es la paciencia. ¿Ok? Interesante. Fortalecidos con todo poder, dice Pablo. Entonces se necesita el poder de Dios para poder enfrentar esas cosas, ¿no? Y así poder tener la potencia, dice, mira, de su gloria. ¿Para qué? Para tener ese tipo de paciencia y para tener ese tipo de longanimidad también. Así que, mis hermanos, debemos nosotros llenarnos del Señor. Versículo 12. Con gozo también, en medio de todo, mira, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Contentos, ¿por qué? Porque el Señor nos hizo aptos. O sea, estamos con todo lo necesario para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor es el que nos libró porque éramos esclavos del pecado. Esta es una frase tremenda, mi hermano, que desgraciadamente no nos detenemos muchas veces a reflexionar. Pero si somos libres del pecado, porque Cristo nos liberó del pecado, nos liberó de las cadenas, de la potestad de las tinieblas, es la expresión que usa aquí Pablo en la carta a los Colosenses.
quiere decir que nosotros ya no estamos bajo ese dominio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano, para con nuestra vida cuando viene la tentación? Quiere decir que tenemos la capacidad y tenemos el poder y tenemos todo lo necesario. Estamos aptos nosotros para participar de la herencia. Estamos capacitados. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Sí, mi hermano, cuando nosotros pecamos es porque el amor a ese pecado se hizo más grande y el amor a Cristo se hizo más pequeño. Cuando tú y yo pecamos es porque amamos más ese pecado que a Cristo. Porque si amáramos más a Cristo en ese momento, no pecaríamos. Por eso Pablo dice que este debe ser un constante. Buscar la voluntad, someternos a la voluntad, ¿no? Dice el versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que ya no estamos bajo ese dominio. Quiere decir que tenemos nosotros la capacidad de negarnos a pecar. Dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De su amado Hijo, ¿no? ¿En quién? En Él nosotros tenemos redención. Y esto es cuando se compra un esclavo en el mercado, ¿no? Redención por su sangre. El pago que dio por nuestra vida fue su sangre. El perdón de nuestros pecados. Gloria sea a nuestro Señor. Y hace ahí este acto de agradecimiento, pero también nos comunica la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, ahí en estos versículos, ¿no? Muy bien. Versículo 15 al 20, este es un poema que Pablo integra en esta sección de la carta, un poema que eleva a Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús los discípulos, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no le conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pablo dice, es que Él es la imagen del Dios invisible. Recuerda que a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu, lo dijo Jesús a la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4. Ese Dios invisible, la imagen de ese Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea que por Cristo fueron creadas las cosas. ¿Recuerdas cuando lees a Génesis? Que Dios hizo todas las cosas, y acá nos aclara que este mismo Dios es Jesús, el que hizo todas las cosas. Recuerda que Jesús es Dios, mi hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, y estos son como ciertos a niveles, digamos, en el mundo espiritual, ¿no? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, no importan, llámalo como tú quieras, todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Eso lo hace soberano y eso lo hace estar por encima de todo. No solamente Él lo hizo, sino que lo hizo para Él mismo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok. Y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir de que Él estaba antes de que todas las cosas fueron creadas. Él existía antes de que las cosas existieran. Es el mismo Dios creador. Y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene. Él las mantiene. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y no solamente eso, porque continúa diciendo, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Recuerda que la promesa a la iglesia es de que resucitaremos y estaremos con el Señor. Pero ¿quién es el primero que resucitó? Bueno, este es el primogénito entre los muertos, es Jesucristo. ¿Recuerdas? Al tercer día se levantó de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Es el primero en resucitar. Es el primero en la creación. Es el primero en todo.
porque Él está por encima de todo. Por eso Pablo dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Recuerda las palabras de Dios con Jesucristo cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace en el Hijo. Eso nunca sucederá con nosotros como iglesia, pero sí sucede con el Hijo. La complacencia de Dios está en el Hijo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí está este poema interesante que Pablo inserta en esta carta. Muy llena de teología, muy llena de información. Un poema tremendo para nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera alguien por ahí que sabe música, que le pudiera poner letra a estas palabras, sería un canto tremendo. Un canto que exalta la grandeza y la gloria de Dios. Versículo 20 te lo voy a leer otra vez. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Recuerdas que nosotros estábamos en guerra con Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión, porque hacíamos nuestra voluntad, porque estábamos ajenos de su gracia, lejos de su gloria, ¿no? Pero en Cristo hay una armonía, en Cristo hay una unión, en Cristo se puede restaurar la relación rota que teníamos con el Padre, con nuestro Creador, y reconciliarnos con el Padre a través de Cristo. Y no solamente nosotros como humanidad. Pablo dice aquí que todas las cosas, incluyendo las que están en la tierra como las que están en los cielos, y así se hizo la paz mediante la sangre de Cristo. Mi hermano, la paz que hay entre el ser humano y toda la creación y el mismo Dios fue lograda por la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo en la cruz hizo bastante, mi hermano. Ese sacrificio en la cruz fue lo máximo para cumplir y para arreglar todo lo que estaba ya dañado. Por eso fue tan grande la entrega, porque era grande la falta, porque era grande la herida en esta relación con nuestro Dios. Fue necesaria la muerte de Cristo. Por eso estamos nosotros entregados al Señor. Por eso tú, mi hermano, estás entregado al Señor. Por eso tú buscas cumplir su voluntad. Por eso tú no faltas a las reuniones los domingos. Por eso tú, cuando tienes la oportunidad de estar en los estudios, tú estás en los estudios bíblicos. Por eso tú oras. Por eso tú lees la palabra de Dios. Por eso tú escuchas alabanzas. Porque hay algo en ti que está lleno de agradecimiento por toda la obra que Dios ha hecho. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 al 23, y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a vosotros también, hablándole a los colosenses, pero nos habla a nosotros también, ¿no? Éramos extraños, éramos enemigos, ¿no? Hacíamos malas obras, pero el Señor nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, a través de la muerte física de Cristo, por medio de la muerte, dice aquí, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mi hermano, delante del Padre, por la muerte en Cristo, tú eres santo, tú estás sin mancha y tú eres irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, es necesario permanecer. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mi hermano, tremendo esto, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hay que estar firmes, hay que mantenerse y hay que estar dispuestos a entregarlo todo para mantenernos firmes. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Tremendo. Mi hermano, este mensaje no es solamente para ti, este mensaje es para todo el mundo. Pablo dice aquí que dice el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Mi hermano, si tú conoces el evangelio, asegúrate de dejarle saber a otros este evangelio. No te lo guardes, no te lo quedes tú solo o tú sola, no. Esto es para mostrárselo a los otros. Así que, mis hermanos, continuaremos con el versículo 24 en adelante la siguiente semana, pero el día de hoy quedamos llenos y quedamos con un compromiso y quedamos con un reto en nuestras vidas. Imitemos a los colosenses, imitemos al mismo Pablo, imitemos su oración, su deseo, su pasión. Busquemos nosotros agradar a Dios. Y esta es una palabra clave para nosotros el día de hoy. Permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza. Hagamos eso realidad, mis hermanos. Ok, muy bien. Espero que el Señor haya hablado de tu vida a través de este estudio. A mí me encanta, mis hermanos, poder estar acá con ustedes. Los viernes tenemos siempre nuestro estudio también en la iglesia. El día de hoy no pudimos hacerlo. Hay cierta incomodidad en mi corazón porque no pudimos tener nuestra reunión el día de hoy. Estamos cambiando de edificio, estamos mudándonos para otro lugar que estamos creyendo en el Señor que será estable. Todavía no tenemos un edificio propio, rentamos nosotros, pero parece que las cosas el Señor las está arreglando ya, ¿no? Y por esa razón el día de hoy no pudimos tener un lugar donde congregarnos, así que de una forma física nosotros como hermanos. Así que mis hermanos que están viéndonos a través de este canal, los que no nos pudimos reunir el día de hoy, el viernes que viene ya nos reuniremos y nos gozaremos una vez más con la compañía entre nosotros y con la presencia de Dios, alabando su nombre y estudiando su palabra. Y para los que solamente nos ven a través de estas pantallas, bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga donde quiera que estén ustedes. Y cuando tengan la oportunidad de congregarse, congréguense. No solamente es un mandato de la palabra de Dios, sino que es un deleite y es un gozo en el creyente el poder estar en compañía de los otros hermanos, alabando y exaltando las grandezas del Señor. Amén. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor de la gloria, te damos gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, por ese amor inagotable, tan grande amor que manifiestas constantemente. Gracias por librarnos, Señor, de la esclavitud del pecado. Gracias por sacarnos del reino de tinieblas y ponernos en el reino de luz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas y nos des lo necesario para mantenernos firmes en esta esperanza. Y nunca renunciar a ella, sino que entregarlo todo para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias por esta linda comunidad que nos ve a través de este canal. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi hermano, recuerda darle un like al video, compartirlo, ponerlo en tus redes sociales. Y déjame también, te recuerdo esto. Domingos a las 10:30 y a las 2 de la tarde hay material en este canal. Pasamos nuestro servicio dominical, también pasamos solamente la predicación. Y los miércoles y los viernes a las 7 tenemos nuestros estudios. Los miércoles estamos con el libro de Proverbios y los viernes, bueno, ahora estamos con Colosenses. Y de lunes a sábado tenemos devocionales. Una reflexión, 2 o 3 minutos tarda, pero te ayudará a mantener la verdad de Dios dando vueltas en tu cabeza, reflexionando, meditando en ella todo el día, para que te ayude y te fortalezca en el conocimiento y en este crecimiento que el día de hoy aprendimos que es solamente a través del estudio de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá, poder ser útil en lo que Dios esté haciendo en tu vida, y nos estaremos viendo pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.